tardes, sean todos bienvenidos a nuestro evento en la tarde de hoy, donde estaremos presentando visión y obra de grandes maestros. En esta oportunidad, pues, quienes habla, Gustavo Uzcategui, egresado de la Universidad de los Andes y actualmente candidato a doctor en pedagogía de esta casa de estudios. Vamos a dar inicio con el doctor Omar Alfonso Pérez Díaz, quien tiene una experiencia académica como coordinador académico en la Universidad de los Andes Táchira en la actualidad, docente titular de la Universidad de los Andes en pregrado, en posgrado, especialmente en maestría y doctorado, exmiembro de la Comisión de Educación del Congreso Nacional y coordinador de las escuelas asociadas a la UNESCO PNUD. Su formación académica tiene licenciado en Educación en la Universidad de los Andes, doctor PhD en la Universidad Rovira y Virgili de España y postdoctoral en Harvard Kennedy School. Bien, daremos inicio con el doctor Omar Pérez Díaz. El tema de él será vida y obra del doctor Enrique Guerrero Cárdenas. Enrique Guerrero. Buenas tardes, agradecerle a la profesora Carolina Ramírez esta actividad tan importante de dar a conocer docentes que fueron protagonistas de la actividad académica en el siglo XXI. A mí me corresponde hablar del profesor Enrique Guerrero Cárdenas, un docente de nuestra Universidad de los Andes y de la Universidad Pedagógica Libertador, que durante más de 50 años desarrolló la actividad académica como algo esencial y fundamental en lo que fue su vida. Enrique Guerrero Cárdenas se inició como docente sin tener los estudios correspondientes en el área del cual se enamoró y le gustaba realizar la actividad de enseñar un idioma diferente al materno. Enrique Guerrero, sin ser bachiller, se inició en San Antonio del Táchira su actividad académica. Esto pues da una enorme importancia porque sin haber tenido los estudios de formación, asumió el reto de la formación de nuevas generaciones. Enrique Guerrero luego fue trasladado a dar esta misma asignatura que era inglés
en cuarto y quinto año, a pesar de que él no había culminado el bachillerato, se fue al Liceo Oliari en Barinas, donde empezó a hacer sus estudios universitarios en el núcleo universitario del Táchira de la Universidad de los Andes. Alguien que analice esta situación ve el enorme esfuerzo que hacía Enrique. Enrique madrugaba para cumplir sus obligaciones académicas en Barinas y regresaba en la tarde a cursar los estudios de inglés. Luego fue transferido a Queriquera y en San José Bolívar hizo algunas actividades académicas, pero fue concentrado en Coloncito, donde luego fue trasladado al Liceo Monseñor Bernabé Vivas de Santana. Enrique, dentro ya como licenciado en la parte de idiomas, se incorpora también como docente de la Universidad de los Andes en el área de idiomas, específicamente inglés. Enrique empieza a desarrollar ese proceso de consolidación de su formación y viaja a España y termina los estudios doctorales en la Universidad Rovira y Virgili. Enrique fue pupilo del profesor Alberto Fernández, de Bonifacio Jiménez, de Vicente Ferrer, del profesor Pepe Tejada, que fue gran amigo, y de todo Miguel José, toda esa gente de España que vieron en Enrique un amigo más y un trabajador de la parte académica. Enrique, dentro de sus investigaciones, que están plasmadas en más de 35 artículos que están en revistas españolas y una gran cantidad de artículos de otras revistas y especialmente en algunas de nuestra universidad y en la que él fue su editor, director, que fue Dialéctica, una revista de la Universidad Pedagógica Libertador, donde Enrique hizo un extraordinario trabajo, donde dio oportunidad a investigadores Nobel de plasmar su actividad estratégica. Pero Enrique siempre estuvo pendiente de la formación permanente. Él hizo artículos interesantes sobre la necesidad de la formación permanente, no solamente a nivel de egresados, sino a nivel de docentes de educación básica, media y educación superior. Enrique logró, dentro de la actividad que ejerció en la zona educativa como supervisor 6, desarrollar una interesante actividad donde no solamente podía visualizar aspectos relevantes y anticipados al tiempo, como el uso de las nuevas tecnologías en la parte educativa. Cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar los artículos de Enrique Guerrero y los comparen el tiempo, era como profesor Alberto Fernández, adelantado a lo que podía ocurrir. Enrique Guerrero fue un dirigente gremial, perteneció a la directiva nacional del Colegio de Licenciados, donde luchó por dignificar el ejercicio de la profesión docente. Enrique, dentro de sus actividades, también planteó mucho la utilización de los TIC en la modernización de los procesos académicos de la universidad. Y Enrique, dentro de ese estilo particular, a algunos les gustaba, a otros les parecía que excesivamente fuerte los criterios que muchas veces asumía para interpretar los procesos educativos, para visualizar la forma de evaluar y sobre todo para el criterio de la formación de los docentes. Hay una situación que vivió Enrique cuando en un artículo cuestionó el proceso de formación de los licenciados en educación en la universidad donde él trabajaba. Esto pues le trajo algunos inconvenientes en las relaciones personales con parte del personal del Departamento de Idiomas de la universidad, pero luego lo evidenció en la tesis doctoral donde él planteaba los problemas en los procesos de formación
de los futuros docentes del área de inglés que egresaban de la Universidad de los Andes. Con el tiempo se pudo determinar que muchísimas de las cosas que se planteaban para ese momento eran una realidad y era una deficiencia marcada que tenían nuestros egresados. Gracias a Dios, estas situaciones que él plasmó fueron superadas y se fueron modernizando algunos criterios que si eran nuevos o novedosos para nosotros, en algunos países desarrollados, donde Enrique plasmó también investigaciones de la enseñanza de los idiomas extranjeros, los problemas de las diversas formas de expresión del inglés en algunos países, los procesos esos de enseñanza que él planteó, pues sirvieron de referencia a muchísimos artículos que fueron publicados y fueron desarrollados en forma exacta, en el sentido del criterio que es necesario interactuar, es necesario el ejercicio práctico, es fundamental y esencial la utilización de los laboratorios para la enseñanza de idiomas diferentes al materno, pero que es fundamental el ejercicio continuo de la conversación como una herramienta. Enrique también publicó varios libros sobre la parte de la enseñanza y la gramática del inglés. Enrique nos dejó un legado importante y su última actividad académica que tuvo trascendencia, no solamente en Venezuela, sino en Colombia, fue postdoctoral, donde se desarrollaron los TICs como elemento fundamental y esencial para desarrollar los procesos académicos en algunas áreas importantes y de trascendencia. Pero no solamente fue haber asumido el postdoctoral, en el cual lo acompañamos en esa actividad importante, sino que se estableció como estrategia obligatoria que cada una de las investigaciones evidenciadas y luego arbitradas tenían que ser publicadas, y de esto se obtuvieron 29 publicaciones que están siendo referencias en cuanto al proceso académico. Enrique fue un compañero de la Universidad de los Andes, un padre ejemplar, y queremos hacer referencia en esta actividad que ya la profesora Carolina Ramírez, darle a conocer al mundo las actividades de muchos hombres que han hecho posible, como ejemplo a Enrique Guerrero, que luchó para la creación y diversificación del núcleo universitario de Táchira, para la compra de los terrenos, para desarrollar durante más de 40 años su actividad académica al servicio de los jóvenes y al servicio de la patria. Gracias. En esta oportunidad vamos a dar paso al doctor Román Hernández Dávila, quien también es PhD, tiene la experiencia académica como docente en la Universidad de Santander, docente en la Universidad Francisco de Paula Santander, ambas en el norte de Santander, en Colombia, docente en doctorado en Pedagogía de la Universidad de los Andes Táchira, docente de pregrado en la Universidad de los Andes Táchira y también vicerrector de la Universidad de los Andes en Táchira. La formación académica incluye licenciado en Educación, egresado de esta misma casa de estudios, especialización en orientación educacional y profesional de la Universidad de los Andes, es doctor en Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. El profesor Román Hernández Dávila estará hablando de la vida y obra del doctor Adalberto Fernández. Saludo y felicitación a los organizadores de este foro al conmemorar la vida y obra académica de quienes se consustanciaron con el porvenir de la ULA Táchira y que hoy son objeto de reconocimiento. Adalberto Fernández, Vicente Ferreres, Bonifacio Jiménez y Enrique Guerrero. Me corresponde referirme a quien constituye un ícono invalorable de apoyo a la ULA en general y a la ULA Táchira en particular, al ser artífice de la experiencia del doctorado en convenio con la Universitat Rovira i Virgili, al lado de Ángel Pío González Soto y la doctora María Auxiliadora Maldonado, quienes junto a mi persona impulsamos inicialmente esa experiencia,
pero además, con su ejemplo y trabajo productivo, labró el camino que produjo fruto en valores dignos de ejemplo, de sabiduría, amor por esta tierra e identificación con nuestra idiosincrasia, amistad y ciudadanía. Empiezo por ahí para referirme a ese ciudadano del mundo, quien fue y es por su legado Adalberto Fernández, en razón de significar su vinculación académica y humana con países suramericanos, especialmente su amada Venezuela y otros con los cuales colaboró, tales como Argentina, Chile, México y Colombia, haciendo hincapié por su amor a Venezuela y su entrega total a que la experiencia del doctorado se convirtiera en una referencia de investigación, calidad y fuente de autonomía. Para decir con las palabras de Pedro León Zapata, la autonomía tiene el color de tus sueños y ciertamente nos permitió al lado de él soñar con las posibilidades que tenía la ULA de tener un doctorado guiado por él y posteriormente uno propio, como ocurrió. Adalberto llegó a Venezuela por una invitación que le hiciera María Auxiliadora Maldonado para un ciclo de conferencias en la ULA Táchira. Él fue su profesor y amigo, y esa visita me permitió conocerlo y hablar primariamente de establecer un convenio de doctorado con la Universidad de Barcelona. Sobre el particular consensuamos un conjunto de criterios que expondríamos directamente a la Universidad de Barcelona, sobre todo en 3 aspectos. 1, una modalidad flexible que repercutiera favorablemente en costos y que los profesores participantes no perdieran el contacto con su actividad docente. 2, que se pudiera monitorear directamente la productividad posterior de la acción docente en la enseñanza e investigación como reflejo de los resultados del doctorado. Y 3, estimular y evaluar los cambios dado el bajo índice de investigación, número de doctores, grupos de investigación, líneas de investigación y artículos que teníamos para el momento comparados con las otras facultades de la ULA. Adalberto me invitó a Barcelona y allí acordamos la reunión con el vicerrector académico, un polaco que fue atento a la posibilidad de un convenio interinstitucional, pero no observamos su interés para el acuerdo sobre el doctorado a dictarse en Venezuela. Esa no era la intención inicial y Adalberto salió un tanto decepcionado, pero fuera de la institución se le ocurrió la genial idea de llamar a Ángel Pío González Soto, su amigo y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Rovira y Virgili, para expresarle la idea fuerza que acompañaba la iniciativa, la cual fue alimentada por Ángel, y desde allí nació con fluidez la idea de elaborar el preproyecto que pudimos concluir con 2 versiones, revisadas por Adalberto, Ángel, María Auxiliadora y mi persona. Con gran prontitud la Universidad Rovira y Virgili la aprobó y firmada por ellos y por mí empezó el procedimiento con muchas dificultades en la ULA, porque la comisión de posgrado puso objeciones cuando la elevé y defendí en Mérida, sobre todo por la característica semipresencial y rebatir las innovadoras ideas que tenía el proyecto. Entre ellas la de que la tesis tuviera soporte de apoyo tutorial de manera presencial entre 6 y 11 meses en Tarragona, para lo cual se logró el apoyo financiero del programa Gran Mariscal de Ayacucho. Que esa experiencia contribuyera a propiciar un doctorado propio gracias al aumento del número de doctores, líneas de investigación, grupos de investigación y publicaciones, que permitiera conformar una masa crítica capaz de impulsar la calidad académica en su conjunto en la ULA Táchira. Me permito leer el numeral 1 respecto de los posgrados itinerantes del artículo 1 del artículo de mi autoría, los convenios interinstitucionales y los posgrados en Venezuela, publicado en la revista Laurus, volumen 9, número 16, 2003.
Cito. 1. La ULA acordó un programa de doctorado en pedagogía con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España, impartido por esta, que lleva 3 cohortes para formar a profesores de los 3 núcleos de la ULA, Táchira, Mérida y Trujillo, con sede en la ULA Táchira, cuyas características más importantes son: A. Modalidad de estudio semipresencial, con escolaridad intensiva durante 2 periodos del año de 22 días cada uno. B. Los profesores de la Universidad Rovira i Virgili se desplazan a la ULA Táchira para ejercer la docencia en la escolaridad, que es de 2 años. C. Estos profesores realizan al menos una visita tutoral durante cada año. D. Las TIC median para revisar trabajos, asesorar, comunicar avances de investigaciones e intercambiar materiales instruccionales. E. La escolaridad culmina con un trabajo de investigación que es defendido públicamente ante el Tribunal de Doctores en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, mediante el cual el doctorando demuestra la suficiencia investigativa para optar a la elaboración de tesis doctoral previa aprobación del respectivo proyecto. F. Los costos son bajos. En el año 2002, el Consejo Universitario aprobó un presupuesto de 19 millones de bolívares para el financiamiento del programa, que en su tercera y última cohorte 2001 tiene 20 participantes. Con ese financiamiento se pagan los pasajes de los profesores, sus viáticos nacionales, se mantiene una publicación del doctorado, la revista Hacer y Saber, que tiene publicados 4 números para ese entonces. Se adquieren equipos, material bibliográficos y se programan eventos científicos. Contrastan estos costos con lo que se necesitan para sufragar la estadía de un doctorando en el exterior, que se estima en $50,000 al año. G. El convenio establece que el doctorando debe permanecer entre 6 y 11 meses en Tarragona, previo informe del tutor, a objeto de afinar la tesis doctoral, comunicar su experiencia en eventos científicos y a discutir la tesis antes de vencer el plazo fijado. El programa ha mostrado sus bondades. El núcleo ULA Táchira incrementó aceleradamente el número de investigadores activos. Se han conformado nuevos grupos de investigación. Se constituyó una red telemática internacional sobre auto y evaluación institucional financiada por la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, AESI. Se aumentó el número de proyectos de investigación inscritos en el CSHT y la participación de profesores como autores de revistas, publicaciones indexadas, eventos científicos. De la primera cohorte, 1997, de 13 participantes, 11 se han doctorado. Los temas de todas las tesis presentadas hasta ahora están referidos a problemas nacionales, ejemplo concreto de cómo evitar la emigración temática, que junto a la fuga de cerebro es un fenómeno común de los estudios realizados en el extranjero y serio escollo que descapitaliza intelectualmente a los países latinoamericanos. Se ha incrementado el trabajo interdisciplinario, dando paso a más encuentros entre profesores de diversos departamentos, y se está elaborando un proyecto propio de doctorado en educación que se aspira a presentar ante el Consejo Universitario en febrero de 2004. Fin de la cita. Quiero agregar a esto que ese doctorado fue aprobado en el año 2006. Lo defendí ante el Consejo Nacional de Universidades y fue aprobado ese mismo año. Haciendo referencia a la vinculación de Adalberto con su amada Venezuela, cabe destacar su idea de crear una revista académica que permitiera el inicio de publicaciones de diversos autores, pero sobre todo de estudiantes del doctorado, para ir creando condiciones de convertirla en arbitrada e indexada de circulación nacional e internacional, a la cual él
la bautizó con el nombre de Hacer y Saber. Les muestro a ustedes el primer número de la revista que publicamos en el año 1998, dirigida por él, por supuesto, y estaba entre los vocales Alberto Alcalde, el doctor Ángel Pío González Soto, Vicente Ferreres Pavía y Bonifacio Jiménez, y coordinando también la doctora María Maldonado. Y era Román Hernández quien les habla, el vicerrector de la ULA Táchira en ese momento. Todo el contenido más una entrevista que le hizo María Maldonado a él es de alumnos del doctorado que en el cual estaba él enseñando en ese momento. Por cierto, respecto a su amada Venezuela, quiero recordar la anécdota referida al momento en el cual estábamos haciendo la revisión final de la composición de la revista. Estábamos cenando en un local de la ULA y le pregunté: mira, tú que has recorrido todo el mundo, de los países latinoamericanos que has visitado, Chile, Colombia, México, Argentina y Venezuela, ¿cuál es la comida que más te ha gustado? Y sin dudarlo respondió inmediatamente: el sancocho, que como todos saben es nuestro plato nacional. La trayectoria profesional de Adalberto fue indiscutiblemente excepcional. Se inició desde lo más básico como maestro de educación general básica, pasando luego a ser profesor de bachillerato unificado y polivalente, de formación profesional, y a nivel superior empezó como profesor ayudante de universidad, ocupando todos los peldaños correspondientes, y finalizando como catedrático de universidad, lo que lo hizo convertirse y formarse con la experiencia del desempeño profesional, enseñando y aprendiendo de sus alumnos y compañeros. De ahí la extrema vocación de participación en pro de la mejora educativa en todos sus actos. Llegó a ocupar diferentes cargos académicos a fuerza de experiencia y profesionalismo, desde jefe de estudios y director escolar del Colegio Montseny en España, hasta ser coordinador del área del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, además de coordinador de los estudios de tercer ciclo de dicho departamento en España. Toda esta vasta experiencia como educador, reflejada en su actividad explorativa, es reconocida en su desempeño de director de investigaciones, en donde aplicó ese conocimiento para la mejora de la educación en general, y tomó muy en cuenta la de los infantes, haciendo énfasis en el vocabulario del niño catalano parlante de los 4 a los 14 años. Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona, pues su prioridad se basaba en formar desde la base para tener profesionales de calidad. De allí el apoyo a la investigación, el perfil competencial del formador de formadores, Universidad Autónoma de Barcelona. Alberto obtuvo otros grandes méritos, pues fue el primer presidente general de la Federación de Universidades Populares de España, profesor de posgrado en Chile, México y Argentina, profesor asesor de curso de doctorado en la Universidad de Zacatecas, en México, profesor visitante en varias universidades, entre ellas la Universidad Colegio Francisco Javier, Gujarat, en la India, profesor visitante de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Todo su ejemplar actividad académica lo hizo merecedor del Premio Nacional de Periodismo Científico en España, además de la medalla bicentenaria de nuestra Universidad de los Andes, Venezuela. Y por último, y no menos importante, fundador y director de la revista Hacer y Saber de la misma Universidad de los Andes.
Él fue el fundador de esta revista. En síntesis, se puede contabilizar 22 artículos de revistas, 17 colaboraciones de obras colectivas, 15 libros, 25 tesis dirigidas y la coordinación de una publicación demostrando una brillante trayectoria de altas capacidades. Es esa capacidad de pensamiento humano y científico que se expresa, por ejemplo, en la entrevista que le hice en el segundo número de la revista Hacer y Saber, de la cual cito algunas de sus brillantes ideas. He aquí la revista número 2 de Hacer y Saber. Voy a leer algunas de sus interesantes ideas. Sobre visiones mundialistas. La maxivisión mundialista reduce al mundo a una aldea y por esa aldea debemos aprender a andar, a manejarnos como en propia casa. La minivisión aldeanista de las antípodas de la mundialista podría considerar a nuestra aldea como si fuera todo nuestro mundo y nos encerraríamos dentro de 4 paredes limitantes constituyentes de una caverna de tremendas oscuridades. Ser universitario, pertenecer a una universidad universalista, es camino abierto para mundializar nuestra visión y sentirnos parte digna de un planeta Tierra en donde todos podemos convivir y coexistir por encima de toda clase de diferencias y sin crear insensatos dualismos y contradicciones entre lo local y lo mundial. No es la visión mecanicista del tanto por ciento, de la parte o del todo, sino la visión holística de ambas y de la parte y del todo y algo más. Más adelante señala estos aspectos. Nuestras universidades, como universidades nacionales, deben participar activamente en la creación de una poderosa y efectiva comunidad y comunes expectativas para lograr el pleno y progresivo avance de nuestras naciones hacia cumbres primermundialistas. Venezuela requiere imperiosamente intensificar, ordenar, perfeccionar todos sus esfuerzos, especialmente el cultural educativo, para incorporarse exitosamente al siglo XXI, que se caracterizará por la globalización, especialmente cultural y económica, por la interdependencia entre las sociedades y los estados, por la competitividad en todos los terrenos, por un constante proceso revolucionario tecnocientífico que renovará incesantemente los conocimientos y sus aplicaciones. Para que la globalización se realice sin víctimas, para que la interdependencia se efectúe entre pares, para que la competitividad se desarrolle en ámbito justiciero, para no rezagarse ante la avalancha de nuevas sociedades con nuevos conocimientos, es imperativo transformar a las universidades y que se conviertan en certeras vigilantes de las realidades mundiales, especialmente en avances técnicos y científicos, así como observadoras perspicaces de las necesidades, exigencias y posibilidades regionales, siempre en renovación para que nuestra nación acepte los tremendos desafíos futuros y apoye a sus centros educativos superiores en el emergente papel que le tienen los inmediatos tiempos por venir. Para cumplir con las exigencias a las universidades nacionales, deben actuar tanto en sus presentes carreras como en aquellas nuevas carreras demandadas por razones poderosamente bien fundamentadas. En las carreras universitarias presentes es ya indicado introducir marcadas flexibilidades curriculares en forma tal que las disciplinas centrales específicas de esas carreras interactúen con disciplinas periféricas afines para cuando las centrales sean desfasadas, superadas, entonces las periféricas más indicadas ocupen el espacio de las centrales.
La carrera continuaría vigente bajo nuevas modalidades y sus cursantes seguirían dentro de su misma renovada profesión. En unas y otras carreras se impondrá un nuevo perfil profesional, lejos de estrecho, rígido, limitado, subdefendido profesional del presente. El segundo gran requerimiento refiérese al cuerpo total del proceso educativo con sus tres componentes, el cupular cefálico, el troncal y las extremidades de ese cuerpo educativo. Si el primer segmento del proyecto lo constituye el saber filosófico, el segundo es sobre el saber qué hacer con su componente cupular cefálico, que es el paradigma, con el componente troncal, que es el académico, con el componente extremidades, que es el sistema, con sus estructuras organizativas. Como pueden ver, hay una excelente síntesis de lo que debe contemplarse prioritariamente al elaborar programas educativos y sobre todo al vincular a la universidad con un concepto de apoyo global a la educación. Por último, es ser auténtico centro educativo superior, íntegramente formativo mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las respuestas salvadoras y enaltecedoras ofrecidas por la cultura existencial y no exclusivamente de aquellas respuestas de la cultura destinada a profesionalizar. Con lo que afirmar que un centro educativo superior jamás puede divorciarse de lo histórico filosófico ni dejar de ser baluarte de las luchas sociales por la democracia como sistema de gobierno en libertad y con y para totalidad del pueblo y con la ecología como búsqueda de mejor trato para la vida en la casa tierra. El objetivo de la misión universitaria conectada a la cotidianidad y responsabilidad de la gerencia es referido a saber integral, a su generación mediante la investigación, a su difusión gracias a la docencia, a su extensión extrauniversitaria a través de sus servicios extensivos. Pues bien, aquí hay una esencia del pensamiento de Adalberto. Como podemos concluir, la obra de Adalberto Fernández no se circunscribe a dirigir un doctorado, sino a propagar cambios educativos y no exclusivamente formales, sino que tenga que ver con la reflexión, con la manera como podemos establecer, gracias al estudio, al manejo adecuado de la información, convenientes propuestas de cambio que tengan asidero en la reflexión, en el pensamiento crítico, para que de esa manera se consolide una sociedad mucho más enfocada en aportar, en que la universidad sea fuente de nuevas ideas y que podamos entonces compenetrarnos con aquellos pensamientos y aquellas obras que definitivamente ubiquen el sentido de la educación superior con un criterio de aporte, como él lo hizo durante toda su experiencia educativa. A lo largo de la tarde de hoy hemos tenido diferentes doctores y profesores, no solo del área de pregrado, sino de posgrado. Y yo debo sentirme muy orgulloso porque han sido mis formadores en el área de la pedagogía. Incluso mucho respeto y consideración con a quien hoy hemos brindado este homenaje, que es al profesor Enrique Guerrero. A continuación presentamos al doctor Oscar Enrique Blanco Gutiérrez. Es licenciado en Educación, especialidad Administración Educativa de la Universidad de los Andes, máster en Artes en la Universidad de New México en Estados Unidos, doctor en Pedagogía e Innovaciones Educativas de la Universidad de Rovira y Virgili de España, docente de pregrado
en evaluación educativa y pasantías de evaluación docente de posgrado en evaluación educativa, en la ULA, en la UPEL, administración educativa e innovaciones educativas en gestión educativa. Ha desempeñado diferentes cargos en todo su proceso como docente, jefe del Departamento de Evaluación, coordinador académico de la ULA Táchira, coordinador administrativo, coordinador de secretaría también en el núcleo ULA de la Universidad de los Andes Táchira, coordinador de la maestría en evaluación, coordinador del doctorado en pedagogía actualmente y coordinador de la revista Hacer y Saber, autor del libro Manual de Evaluación y artículos de evaluación. El doctor Oscar Blanco a continuación hablará de la vida y obra del doctor Bonifacio Jiménez. Buenas tardes, estimados públicos que nos siguen a través de este canal Comunicación Rendería. En esta ocasión, como parte del evento en conmemoración a los maestros de maestros, vamos a hablar del doctor Bonifacio Jiménez. El doctor Bonifacio Jiménez es un catedrático de la Universidad de Rovira y Virgili, de Tarragona, España, adscrito al Departamento de Didáctica, y sus áreas de trabajo estaban centradas en la didáctica, la evaluación educativa, la formación permanente y las innovaciones educativas. Es decir, que tenía un amplio campo de sus saberes pedagógicos. A mediados de los años 1990, la Universidad de los Andes estableció un convenio con la Universidad de Rovira y Virgili para dictar el doctorado en pedagogía en el área de innovaciones educativas. El doctor Bonifacio Jiménez formó parte de ese grupo de profesores que se iniciaron con la primera corte del doctorado, que ayudó a formar a una generación de relevo en el área de la investigación pedagógica. De manera que contribuyeron a formar esa generación de profesores en la universidad que presentaron soluciones a muchos problemas educativos que se venían presentando. Durante los estudios de doctorado, el doctor Bonifacio Jiménez fue mi profesor en los seminarios relacionados con evaluación educativa e innovaciones educativas. A partir de ese momento establecimos una relación cordial, pues teníamos un interés mutuo en el que corresponde al área de evaluación. Y es tal la empatía que logramos en ese momento que él fue escogido como mi tutor de tesis, la cual tiene que ver con la evaluación que realizan los profesores de la carrera de Educación Básica Integral de la Universidad de los Andes, la cual tutorió con bastante éxito. Sin embargo, debo señalar que cuando en el momento correspondió a defender la tesis, el doctor Bonifacio Jiménez enfermó y falleció. Este evento se realiza, ¿verdad?, en memoria de quienes han contribuido a formar a una nueva generación de formadores en el área de pedagogía. Y es tal su aporte que hoy en día los egresados de doctorado en pedagogía de la Universidad de los Andes se encuentran diseminados por Colombia, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Uruguay. Es decir, que sus enseñanzas han trascendido a través del tiempo. Entre sus publicaciones podemos conseguir la evaluación de planes, programas y centros educativos, didáctica de la lengua, los modelos didácticos e innovaciones educativas, la formación profesional y las orientaciones educativas y seguimiento y evaluación de los procesos didácticos. Es decir, también podemos conseguir numerosos artículos y tutorías de tesis que realizó. Es decir, quien trabaja con esfuerzo siempre tiene su compensación, era un dicho del doctor Bonifacio.
En estos momentos, pues nos complace presentar a nuestra dama invitada, a la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde, quien también es PhD en su formación académica, es licenciada en educación, egresada de la Universidad Católica del Táchira en Venezuela, especialista en informática educativa de la Universidad Francisco de Paula Santander en Colombia, magíster Cienciae en educación abierta y a distancia de la Universidad Nacional Abierta en Venezuela y doctora en calidad y reforma educativa de la Universidad Rovira i Virgili de España. Su experiencia académica incluye docente titular en la Universidad de los Andes en Táchira, Venezuela, tanto en pregrado como en posgrado, y docente del IESIP en posgrado. La doctora Daisy Carolina Ramírez Conde estará hablando de la vida y obra de Vicente Ferreres. Muy buenos días. Para mí un honor estar aquí y poder hablar sobre lo que es la visión y obra del doctor Vicente Ferreres. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Bien. Ahora sí. ¿Quién era Vicente Ferreres? Vicente Ferreres era un hombre con una visión muy clara y transformadora de la formación del profesorado. Siempre fue sincero y directo. Debatía con argumentos contundentes cualquier temática, sobre todo referidas al campo de la reforma en los procesos formativos. Siempre demostró ese ímpetu y deseo de querer ayudar a sus colegas. Formó un gran equipo de trabajo junto a los doctores Adalberto Fernández, Bonifacio Jiménez y Ángel Pío González. Era un ser humano que, aun cuando se vestía de coraza, con una fuerte personalidad catalana, tenía un enorme corazón. Y todo aquel que llegó a conocerlo descubrió un ser humano excepcional y difícil de olvidar. Aún recuerdo ese día cuando lo conocí en los pasillos de mi amada aula, junto a quien hoy día es uno de los hombres que más admiro y que transformó mi vida, que en este caso es el doctor Ángel Pío, quien en su momento me lo presentó. Cuando llegué a conocer al doctor Vicente, quedé impactada por su personalidad, que sin duda me ayudó a conocer cómo era que yo debía desenvolverme en Cataluña cuando realicé mi estancia para desarrollar mi tesis doctoral. Ok, ahora nos vamos a hablar de su vida y obra, sobre todo de la parte académica del doctor Vicente Ferreres. El doctor, en cuanto a su formación académica, fue un catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad Rovira i Virgili en España, Tarragona. Fue profesor de EGB durante más de 12 años. Fue profesor de la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado durante más de 8 años. Sus trabajos y experiencias de investigación se han enfocado más que todo en dos grandes vertientes. Una, lo que son las didácticas especiales, y la otra, lo que es la formación del profesorado en todos los niveles educativos. Tuvo una amplia trayectoria en el campo de la investigación. Algunas páginas, como en este caso, la página de WordCat.org, presenta unas estadísticas con respecto a lo que es la parte de investigación del doctor, porque él, en la parte estadística dice que tiene 43 trabajos, en 103 publicaciones, ha manejado sus publicaciones en 3 idiomas diferentes, como es español, catalán, inglés, y está visible en 308 bibliotecas. Asumió también diversos roles en esta parte de contribuciones y colaboraciones, e incluso publicaciones, como autor, editor, director y director de publicaciones. Y por supuesto obtuvo una clasificación del P51 y del 372.623. Si pueden observar allí en la página del WordCat, hay unos estadísticos que están en función de las publicaciones que él iba realizando año tras año. En ese periodo anual, él oscilaba sus publicaciones entre 20, 15, 10 y mínimo 5 publicaciones al año. Asimismo, se podrá explorar en esa página todas las contribuciones que él ha tenido a lo largo de esos años en diferentes publicaciones.
Otros sitios en los que podemos encontrar estadísticas o información académica e incluso de investigación con respecto al doctor Vicente Ferreres, en este caso las métricas que presenta Dianet de Uniroja. Allí nosotros podemos evidenciar el sistema de citación, la citación por año, por publicaciones, por las obras como tal, que el autor tiene en ese sitio, o presenta en ese sitio. También exploré lo que es la Biblioteca Nacional de España, en este caso la BNE. Allí los datos que presenta son datos más que todo de obras del autor como tal y obras en las que él ha participado como un colaborador. ¿Okay? Dentro de sus obras, les voy a mencionar, por ejemplo, también estamos trabajando, él fue uno de los pioneros en el diseño de ese modelo que a mí me encanta, que es un modelo de diseño inicial de investigación, en el cual él nos explicó a nosotros en su tiempo, cuando fue profesor de programa de doctorado en calidad de reforma educativa, del cual yo formé parte. Él allí, cuando tuvo su participación en las asignaturas que correspondían a lo que era la formación del profesorado, él nos enseñó cómo es que se debe llevar a cabo una investigación. E incluso nos dio ese modelo inicial de investigación con el cual debemos partir para poder entender hacia dónde va dirigida. Empezamos primero con un foco central. Ese foco central de atención viene a tener un elemento inicial donde vamos a analizar. Ese análisis va a estar concentrado en estos elementos objetos de estudio, donde se va a fundamentar en ciertos descriptores o palabras clave, o digamos esas áreas o ramas de investigación en las que nosotros debemos profundizar, ¿sí? Atendiendo entonces esta problemática o digamos este elemento puntual de investigación circunscrito en un ámbito espacial, donde se explica automáticamente cómo es que se va a desarrollar, respondiendo a cuáles necesidades y para qué se está realizando esa investigación. Entonces ya teniendo claro todos esos elementos para la construcción de ese diseño inicial de investigación, podemos darlo como un punto de partida. ¿Sí? Bien, algunas de sus obras que nosotros vamos a conseguir en la web y también en las librerías o incluso en las bibliotecas, está primero su obra del año 1984, que es Enseñanza y Valoración de la Composición Escrita. ¿Okay? Luego, en el año 1986, trabajó lo que es la didáctica del lenguaje en colaboración con Fernández y con Saramone. En el año 1997, él está trabajando un texto que se llama El desarrollo profesional del docente, evaluación de los planes provinciales de formación. Entonces, específicamente aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque esa obra es, digamos que es una de las obras que más me ha gustado y he disfrutado la lectura, porque allí sintetiza lo que es una investigación evaluativa. Él allí combina lo que son técnicas, estrategias, instrumentos, explorando el campo de los planes de formación del profesorado. A través de ese texto, él orienta, o el conjunto de autores orientan cómo se debe llevar a cabo una investigación, cómo vamos a manejar ese momento propicio de la negociación y cómo manejar los problemas que están relacionados con los planes de formación. ¿Okay? Bien. En el año 1999 también trabajó un texto que se llama Formación y Actualización para la Función Pedagógica. Este texto recuerdo puntualmente cuando los doctores llegaron para darnos esas clases presenciales, de las cuales disfrutábamos muchísimo, porque aparte de que había ese enriquecimiento intelectual, también había esa parte cultural, ¿no? Que era muy importante. Entonces, ese texto puntual parte del concepto de que en cualquier proceso que pretenda una innovación real de los elementos del sistema educativo, el profesorado es esa pieza clave o fundamental. O sea, esta obra presenta un análisis de la importancia de la formación permanente en la transformación y actualización educativa. Y por supuesto, contempla otras áreas que van a influir dentro de ese proceso de lo que es la formación del profesorado. ¿Sí? En el año 2006,
Él realiza, disculpe, el año 2006 tiene otra publicación que es Evaluación para la mejora de los centros docentes. En esta obra pues se realiza un estudio exhaustivo de lo que es el análisis científico-técnico de la evaluación en la educación. Pero todo esto desde los principios, los criterios y los elementos que la conforman. Más que todo, explica el proceso continuo, ordenado, sistematizado de lo que es la recogida de información cuantitativa y cualitativa, también que responde a ciertas exigencias, ya sea válida, viable, útil, precisa, que también viene a ser obtenida a través de diversas técnicas e instrumentos, que es obtenida también tras ser cotejada y sobre todo comparada con algunos criterios que ya estén previamente establecidos, que permite emitir esos juicios de valor que son fundamentados como tal y que facilita pues la toma de decisiones sobre el objeto o sujeto evaluado. También en esa obra se analizan y se proponen unas pautas de actuación en los diferentes campos de aplicación de la evaluación, tanto en las instituciones como en el profesorado, en el alumnado y en el marco global de la calidad en esa formación del profesorado. Bueno, el doctor Vicente Ferreres hizo un aporte significativo en el desarrollo o en la formación del profesorado de la Universidad de los Andes, en ese convenio que se estableció con la Universidad Rovira y Virgili, del cual disfrutamos muchísimos profesores nuestro proceso de formación permanente a través del desarrollo de los doctorados. En una oportunidad yo trabajaba en lo que era doctorado en innovación educativa y también trabajaba en el doctorado en calidad de reforma educativa, los cuales sirvieron de base para lo que fue la conformación del doctorado, del cual disfruta hoy en día el núcleo doctor Pedro Rincón Gutiérrez, como es el doctorado en pedagogía, en el cual forma parte del consejo directivo. Bien, cierro entonces con esta frase del doctor Ferreres, esta cita que dice: el currículum debe ser el medio de vida a través del cual los profesionales reconstruyan sus experiencias en los diferentes contextos prácticos. Es importante entender que la formación del profesorado debe ir de la mano de una transformación donde estén o se consideren todos los actores de este proceso. La institución, el profesorado, los estudiantes, ¿sí? Y sobre todo esos procesos para la calidad de la educación. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido, como les dije, un honor presentar lo que es la vida y obra de este maestro de maestros, el doctor Vicente Ferreres. Ya para concluir nuestra serie de ponencias en la tarde de hoy, permítame con mucho respeto presentarme. En la actualidad me desempeño como docente en la Universidad de los Andes Táchira, en el área de Geografía e Historia, asimismo magíster en Gerencia Ambiental y candidato a doctor PhD en la Universidad de los Andes Táchira en Pedagogía. Yo les estaré hablando de lo que significa en estos momentos la pedagogía del siglo XXI en Venezuela. Nuestros inicios en la pedagogía datan a finales de los años 60, cuando en Venezuela solo se encargaban de formar docentes y profesores para asumir los cargos en las diferentes escuelas y liceos y algunas universidades e institutos que se estaban formando y creciendo en ese momento en el país. No es sino hasta finales de los años 60, inicios del 70, cuando se decide en Venezuela tomar la iniciativa y crear los primeros estudios en pedagogía. Y es allí cuando nace el Instituto Pedagógico de Venezuela, quien luego de varios años en su transitar nació la Universidad Pedagógica El Libertador, también está el Instituto de Mejoramiento del Magisterio, y son institutos y escuelas que se encargaron de puntualizar la formación pedagógica del docente. Luego, en las diferentes ramas que ha ido tomando la pedagogía, en algún momento se intentó hablar de la andropedagogía, que era la pedagogía para los adultos.
a individuos mayores a 16 años y la pedagogía para menores de 16 años. Toda esta controversia investigativa de la pedagogía, pues sencillamente concluyó en que la pedagogía del individuo debe ser una sola y tratar al individuo como un estudiante único en su ser, sin diferenciar alguna raza, sexo, edad, entre otros. Tal es así el crecimiento de la pedagogía en estos momentos que se han involucrado muchas áreas incluso ajenas a lo que significa la educación como tal, aunque todas las culturas en el mundo fundamentan su experiencia, su crecimiento como comunidad, sencillamente en la pedagogía. ¿Por qué? Porque es la herencia del conocimiento entre los individuos, entre las diferentes generaciones. Y esto, pues sencillamente, cuando se transmite el conocimiento, pues se necesita de alguna pedagogía, muy buena, muy mala, a lo mejor sin algunas herramientas o sin algunos elementos que permitan tener una pedagogía adaptada al momento, pero que sencillamente todo lleva un proceso de educación y formación. Tenemos, por ejemplo, en el área ambiental, la ecopedagogía para los diferentes estudiantes. Y en estos momentos, por ejemplo, la UNESCO también está fundamentando algunas escuelas en países con tendencia al desarrollo, aunque ya en Estados Unidos hacia los años 70 y los años 80 se habían formado diferentes escuelas para promocionar y educar a las madres en cuanto a la lactancia materna. Entonces podemos ver los diferentes crecimientos que ha tenido la pedagogía en el mundo. Retomando el tema ambiental, hacia inicio de los años 80 es cuando nace la pedagogía para los temas ambientales. En estos momentos nosotros no podemos obviar la educación, las áreas de educación que ha tenido la Universidad de los Andes en las diferentes facultades, iniciando en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, las escuelas de educación que se han ido yendo hacia los núcleos. En nuestro núcleo ULA, Táchira de la Universidad de los Andes, nuestra escuela de educación que nació con una perspectiva diferente y era el sistema de evaluación. Esto cambió y ahora en el núcleo nosotros tenemos en pregrado la escuela de educación en diferentes menciones, en geografía, historia, idiomas, matemática, física, estadística, química, en la especialización lectoescritura y tenemos el doctorado en pedagogía, que es aquí al punto donde nosotros queremos llegar, porque nuestro doctorado de pedagogía tiene como alma mater, como raíces, a esta universidad de la que le hemos hablado hoy durante el día y sobre todo a muchos de estos doctores que tuvieron esa idea y esa promoción de llevar la pedagogía no solo a Venezuela, no solo a la Universidad de los Andes, sino al núcleo Táchira de la Universidad de los Andes, doctor Pedro Rincón Gutiérrez. Muchas gracias por su atención.